Mario es algo imposible. Es absolutamente conocido por todos nosotros, es uno de nuestros grandes héroes de la libertad. En el Perú, Mario Vargas Llosa significa mucho, probablemente el intelectual más importante de toda nuestra historia. Y Mario, no solamente como escritor, sino como hombre público, ha sido permanentemente un defensor de valores y principios de la sociedad democrática, de la sociedad abierta del mundo. Por eso, por segundo año consecutivo en la Universidad estamos absolutamente encantados por tener a Mario con nosotros. Para los liberales peruanos, lo que Vargas Llosa ha hecho en el Perú es absolutamente incomparable. Contamos con una persona que ha sido capaz de explicar a los peruanos con imágenes y con palabras fáciles, conceptos abstractos, complejos. Y ha sabido además algo que es muy difícil en América Latina y en nuestro país, que es predicar con el ejemplo. Las contradicciones tradicionales de la política y la vida intelectual, en el ejemplo de Vargas Llosa, nos ofrecen la seguridad de que los buenos también ganan. El ejemplo del Perú y el ejemplo de América Latina es que hay que ser un malvado, hay que ser un pillo para tener éxito. Hay que sacarle la vuelta a la ley, hay que engañar a la gente, hay que mentir. Vargas Llosa nos ha enseñado todo lo contrario, que también se puede triunfar sin mentir, sin sacarle la vuelta a la gente, sin entrar en contradicción, aunque a uno de repente en un determinado momento no sea popular su punto de vista, y aunque a uno en un determinado momento le cueste tener que mantener lo que yo creo que esa enseñanza, que es una enseñanza implícita en el discurso, lo que Mario dice, que es la enseñanza del ejemplo, de la coherencia y del valor de los principios, es una de las máximas contribuciones que Mario puede haber hecho en la lucha por la libertad de los peruanos y creo yo a América Latina. Por eso para nosotros es tan importante la presencia de Mario, que va a tener con ustedes a partir de ahora un diálogo, como le gusta a Mario, libre, de tal manera que cada uno de ustedes pregunta algo, contestan y tendrán la mayor interacción que sea posible, ¿no es cierto?, a lo largo de los próximos minutos. Por eso, nuevamente les pido que reciban con un gran aplauso a Mario. Muchas gracias. Bueno, Enrique es un viejo amigo y a veces la amistad lo lleva a excederse en el encomio a su viejo amigo y compañero de aventuras políticas e intelectuales. Yo creo que sin más empecemos este diálogo, cambiemos ideas, ustedes me hacen preguntas, observaciones y así hablamos de los temas que a ustedes pues, les interesen más. Así que sin más nada, les cedo la palabra. A ver quién rompe el hielo. Ahí hay varios candidatos. Sí. Buenas tardes, señor Vargas Llosa. Soy Cecilia Ramallo, no sé cuánto algunos, soy nacida en Bolivia, nacida en Lima, Perú, crecí toda mi vida en Bolivia y actualmente vivo en Chile. Por lo menos me sé todas las versiones de la Guerra del Pacífico. La experiencia de vivir en estos tres países, en estas tres ciudades, me ha hecho conocer mucho cómo es la diversidad de Latinoamérica, cómo es que en Perú, en Bolivia y en Chile, a pesar de ser países tan cercanos, puede ocurrir esto, que haya diferentes sistemas políticos, que haya tanto cambio. Y eso sí que le quiero preguntar, ¿a qué se debe o qué podemos hacer? No sé, son tantas las preguntas que quisiera hacer. ¿Por qué somos así en Latinoamérica, en Sudamérica? ¿Qué podemos hacer para que en algún momento consigamos algo de igualdad en las condiciones económicas y políticas que tenemos, por lo menos en Perú, en Bolivia y en Chile? Yo creo que hay que combatir los nacionalismos, que son los que nos han tenido muy separados y los que nos han ido distanciando, ¿no?, a lo largo de la historia, a pesar de ser países que tienen denominadores comunes muchísimo más fuertes que las diferencias que puedan existir entre nosotros. Eso ocurre sobre todo
Bueno, ocurre ya, por supuesto, desde los tiempos coloniales, pero sobre todo la República insistió muchísimo en levantar esas fronteras entre nuestros países, y esos nacionalismos pues nos han ido distanciando, nos han ido muchas veces precipitando en conflictos, en guerras completamente insensatas, fratricidas, y esto ha sido uno de los factores de nuestro subdesarrollo, ¿no? Creo que hoy en día, gracias a la globalización, las fronteras comienzan a horadarse, hay cada vez más intercambios, y creo que una generación como la que ustedes representan debería empujar a América Latina cada vez más en esa dirección, a horadar las fronteras, contribuir a que esas fronteras se vayan eclipsando cada vez más, volviendo cada vez más porosas, que haya cada vez más intercambios en nuestros países. Eso tiene una enorme importancia, tanto desde el punto de vista económico, por supuesto, mientras más se integren nuestras economías, será más eficaz la lucha contra el subdesarrollo, y al mismo tiempo esa será una manera de combatir justamente esos nacionalismos que han tenido unos efectos tremendamente negativos en nuestra vida política. Muchas veces los caudillos militares han inflado artificialmente las problemáticas nacionales, el militarismo se ha alimentado del nacionalismo, del peligro exterior, del supuesto peligro exterior. Eso nos ha llevado muchas veces a gastar sumas absolutamente disparatadas en armamentos que muchísimas veces han servido no para defender nuestra soberanía, sino para darles a los militares armas para levantar, digamos, los caudillismos y las dictaduras militares que han sido la plaga, ¿no?, de toda nuestra historia. Así que la realidad de nuestro tiempo favorece justamente la integración, y creo que esa integración es indispensable si nosotros queremos dar, uniéndonos de manera solidaria, la batalla contra el subdesarrollo, que es una batalla fundamentalmente a favor de las libertades políticas, las libertades sociales, las libertades culturales, las libertades económicas. Combatir el nacionalismo es una tarea difícil, ¿no? El nacionalismo está muy enraizado en nosotros. El nacionalismo es una doctrina profundamente antidemocrática, es una doctrina profundamente negativa, es algo que se construye contra el otro. El nacionalismo convierte un hecho que es más bien accidental, fortuito en la vida de un individuo, el nacimiento en un determinado lugar, en un valor supremo, y eso es ya de por sí un disparate, pero sobre todo es una idea que tiene efectos tremendamente negativos en el campo político, en el campo económico. Afortunadamente, el mundo en el que vivimos conspira contra ese tipo de prejuicios, que es lo que son en cierta forma esas ideas, ¿no? En el mundo moderno las fronteras son un estorbo para el desarrollo, y el desarrollo económico ha ido cada vez más disminuyendo esas fronteras, horadándolas, y creo que los genuinos demócratas, los liberales, debemos seguir luchando para que esas fronteras sean cada vez más artificiales y haya cada vez más una mayor integración, sobre todo en regiones como América Latina, donde esas fronteras todavía son muchas veces artificialmente mantenidas por razones de tipo político. ¿Otra pregunta? Sí, yo quería hacer un comentario sobre el modelo de liberalismo que queremos para América Latina y en general para el mundo. Fernando, de México. Mexicano. Gracias.
Voy a comenzar hablando un poco de Hayek. Él hablaba de dos tipos de liberalismo, uno que era el británico, Hume, de evolución espontánea en la sociedad, y el otro que era de origen francés, que intentaba imponer una sociedad de nuevo desde el principio, desde arriba hacia abajo, que es a lo mejor un modelo más centralista. Y en ese sentido, pues, al leer algunas de sus obras, por ejemplo, La Guerra del Fin del Mundo, donde el Estado brasileño busca imponerse desde arriba a los canudos, o a lo mejor también el Estado belga en el Congo, que quería imponer el libre comercio y toda la civilización, es un mal modelo para el desarrollo y para el punto de las libertades. Mi pregunta es, ¿cuál es el modelo para que las regiones más desarrolladas y más tradicionalistas y que menos creen la libertad puedan ir avanzando poco a poco hacia una sociedad más libre? Yo creo que si partimos de este supuesto, que es un supuesto liberal, que la libertad no es divisible, que la libertad política, la libertad económica, la libertad cultural no se pueden, digamos, separar una de otra, elegir una o unas y suprimir las otras para alcanzar más eficacia, por ejemplo, ¿no? Aquí hubo una época en América Latina de dictaduras militares que se llamaban desarrollistas, ¿no? Eran dictaduras que se justificaban sosteniendo que era muy importante la libertad económica para tener desarrollo, pero que era muy importante tener orden y que el orden exigía que la libertad política desapareciera, ¿no? Y el resultado, ¿cuál fue eso? Fracasos espantosos, fracasos no solamente políticos, sino también económicos. Entonces, nosotros los liberales no creemos que se puedan separar esas libertades. Creemos que las libertades forman parte de una entidad inseparable y que la libertad política y la libertad económica, la libertad social, cultural, es lo que permite verdaderamente el progreso, un progreso que no entendemos en términos puramente económicos. Pensamos que el progreso es simultáneamente un progreso político, un progreso cultural, un progreso social, y ese es el modelo que nosotros defendemos. Ahora, cada país, cada sociedad tiene unas ciertas características de las que desde luego no se puede prescindir sin equivocarse a la hora de construir instituciones. Entonces, hay unos ritmos que tienen que ver mucho con las características de cada país, con el grado, digamos, de experiencia que han alcanzado en la vida institucional. Países que tienen una tradición institucional, muchas veces, aunque esta tradición se haya quebrantado, se haya interrumpido, de todas maneras ha dejado un tipo de tradición en la vida de ese país que permite que se avance mucho más rápido en la construcción de una democracia. El caso de países como Chile, por ejemplo, como Uruguay, ¿no? Son países que han tenido dictaduras, interrupciones en su vida democrática, traumáticas, pero sin embargo al reconstruirse la democracia, las instituciones comienzan a funcionar muchísimo mejor y permiten que la democracia dé frutos más rápidos, más auténticos, ¿no? Es el caso en América Latina. Yo he citado, bueno, Chile, Uruguay, se puede citar Costa Rica también, ¿no? En cambio, para países sin una tradición de ese tipo o con una tradición muchísimo más débil, lógicamente la creación de instituciones democráticas es más difícil, es más lenta, hay mucho más tropiezos, obstáculos y más riesgos de que se deformen, ¿no es verdad?, esas instituciones. Quiero decir que, digamos, construir una democracia es posible en cualquier sociedad, pero hay unos ritmos y hay unas ciertas adaptaciones que a veces son, digamos, indispensables. Fíjense ustedes, por ejemplo, los casos muy interesantes de los países asiáticos. Hoy día la democracia ha entrado profundamente en Asia, pero durante mucho tiempo no hubo democracia. Hubo ciertas libertades económicas y eso trajo un desarrollo económico, pero un gran retraso de tipo político. Ahora, eso ha ido cambiando muy rápidamente en
Asia, y es muy interesante, países como Corea del Sur, países como Taiwán, ¿no? Hoy día son democracias. Singapur no se puede decir que sea una democracia, aunque digamos es mucho menos un sistema autoritario de lo que lo fue en el pasado. Pero en el caso de América Latina ha sido clarísimo. La idea que en algún momento de los años 60 cundió mucho por el continente, de que había primero que obtener desarrollo económico para luego merecer la democracia, es una idea completamente absurda, disparatada y contradicha por la realidad, por la experiencia vivida. Esos regímenes desarrollistas no desarrollaron económicamente, fueron en casi todos los casos presa de la corrupción más espantosa, y el hecho de que no existieran instituciones o que no funcionaran las instituciones de ese país trabó enormemente el desarrollo económico y lo impidió. Entonces, lo que es esa batalla hay que darla simultáneamente en todos esos órdenes si verdaderamente queremos alcanzar el progreso. Pero al mismo tiempo, el realismo nos exige adaptarnos a las condiciones de cada país, que esos ritmos deben ser, digamos, dados justamente a partir de la experiencia y de un sentido práctico, ¿no? El liberalismo, en teoría, funciona perfectamente bien, pero muchas veces en la práctica hay que hacer correcciones, rectificaciones constantes, y eso es la esencia misma de la doctrina liberal. El liberalismo no es por eso una ideología, es una doctrina, no es una ideología. La ideología es algo que supone el dogmatismo, supone un tipo de rigidez, que es casi de religión, ¿no es cierto?, más que de una filosofía abierta. No, nosotros tenemos unas ideas, pero sabemos que esas ideas tienen que aplicarse a una realidad que generalmente es mucho más rica y matizada que todos los esquemas teóricos que tratan de expresarla. Y por eso tenemos que estar dispuestos a hacer adaptaciones y correcciones a esa doctrina en función de la experiencia vivida. Es por eso que el liberalismo implica mucho menos violencia que cualquiera de las otras ideologías. Nosotros no queremos, digamos, forzar la realidad para demostrar la verdad de nuestras teorías. Nosotros sabemos que nuestras teorías muchas veces tienen que corregirse y adaptarse a esa compleja y sutil realidad con la que trabajamos, ¿no? Sí. Gabriela Calderón, le quería hacer una pregunta. Como usted es uno de los pocos escritores latinoamericanos que escribe desde digamos, no necesariamente escribe desde un punto de vista liberal, pero es declaradamente, se considera liberal. Yo le quisiera preguntar a usted, ¿cuál considera que es la relación entre el liberalismo y la ficción? Porque dentro de lo que es el mundo hispanoparlante, usted vendría a ser una minoría, debe ser un poco solitario. Yo quisiera preguntarle por qué considera usted que hay una abundancia en lo que es la cultura, digamos, una relación aparentemente estrecha en lo que es las ideas colectivistas o el socialismo y la cultura, y por qué no vemos eso en cuanto a las ideas liberales y la cultura. ¿Por qué tantos intelectuales, tantos artistas no son liberales y más bien se dejan seducir por doctrinas totalitarias, ¿no? Esa es una pregunta que nunca he encontrado una respuesta totalmente convincente, ¿no? Una de las respuestas a esta pregunta es que si usted es un artista, si usted es un poeta, usted busca la perfección, ¿no? El sueño de todo creador es encontrar la perfección en lo que intenta, ¿no? Por eso la democracia tiene tan poco atractivo para intelectuales y artistas, porque la democracia es el reconocimiento de la imperfección humana.
los fascistas, los nazis, los socialistas, creían tener una idea de la perfección social, ¿no? Sociedades absolutamente perfectas, sociedades depuradas de razas inferiores, por ejemplo, ¿no? Sociedades donde había desaparecido la explotación humana, sociedades absolutamente integradas dentro de un esquema, dentro de un patrón que garantizaba la felicidad de la totalidad. Los demócratas partimos del supuesto de que eso es inalcanzable, que eso no existe, que las sociedades serán siempre imperfectas, pero que las sociedades pueden ser perfectibles, ¿no? Nosotros los demócratas estamos convencidos de que la perfección no se puede alcanzar en términos sociales, que no hay manera de que una sociedad entera piense que ha alcanzado su anhelo, su sueño, y que esa sociedad vive y alcanza la felicidad. Estamos absolutamente convencidos que eso es imposible. Pero sí creemos que se puede, a través de este sistema, que es el sistema de la democracia liberal, ir corrigiendo las limitaciones, las imperfecciones que son fuente de infelicidad, de injusticia, de frustración en la sociedad. Y de hecho, pues cuando miramos a nuestro alrededor, ¿qué cosa vemos? Que las sociedades donde la infelicidad parece haber retrocedido más, donde mayor número de gente alcanza unas formas de vida que, si no garantizan la felicidad en términos absolutos, sí garantizan por lo menos la derrota de las formas más evidentes y flagrantes de infelicidad, ¿no es verdad? Es decir, si uno mira el Congo y mira Suiza, si uno mira Haití y uno mira Suecia, clarísimamente hay una sociedad que ha avanzado muchísimo más en esa lucha contra la infelicidad, ¿no es verdad? Y lo ha conseguido a través de ¿qué? Lo ha conseguido a través de un sistema que no tiene ni Haití, ni tiene el Congo, y que sí tiene en Suiza y que sí tiene en Suecia. Y cuando uno escarba la historia de Suiza y Suecia, encuentra que en el fondo de los tiempos esas sociedades eran tan bárbaras, eran tan crudas, es decir, fuente de tanta infelicidad que son hoy día el Congo, como lo son Haití. ¿Y cómo lo consiguieron? No lo consiguieron por derecho divino, lo consiguieron porque en un momento dado establecieron un tipo de organización social, económica, política, que ha ido reduciendo las fuentes de infelicidad, de injusticia, de sufrimiento, que sin alcanzar la perfección han dejado muy rezagadas al resto de las sociedades humanas. Bueno, eso es lo que nosotros creemos, los liberales, los demócratas, que se puede hacer retroceder la injusticia, la fuente de infelicidad, sin llegar a alcanzar nunca la perfección. Entonces, quienes en su trabajo, en su obra alcanzan la perfección, se dejan muy fácilmente seducir por esas doctrinas que garantizan, en teoría, alcanzar la perfección humana, ¿no? La perfección humana, es decir, una organización de tipo social que resuelve prácticamente todas las contradicciones. Eso es un disparate. Cuando examina uno la historia, descubre que las sociedades que han perseguido eso son las que han producido las peores catástrofes, las grandes matanzas, los genocidios, ¿no es verdad? Y sin embargo, hay ese sueño de alcanzar esa perfección que está detrás de todas las grandes doctrinas totalitarias, y curiosamente, esas doctrinas totalitarias siempre han sido capaces de atraer la adhesión, la solidaridad de mentes brillantísimas, de grandes creadores, de grandes pensadores. ¿Cómo se explica quizá que el filósofo más grande de los tiempos modernos, Heidegger, haya sido nazi? ¿Cómo pudo ser nazi esa inteligencia tan brillante, capaz de organizar, digamos, un sistema intelectual de esa sutileza, de esa profundidad, ¿cómo pudo ser nazi? ¿Cómo pudo estar detrás de esa monstruosidad grotesca que fue el nazismo? Bueno, en tantos intelectuales comunistas
grandes creadores, grandes artistas, Bertolt Brecht, Neruda, no eran creadores de segundo, de tercer nivel, eran creadores absolutamente de primer nivel. Uno se queda deslumbrado con las obras teatrales de Brecht, con la poesía de Neruda. Sin embargo, vivieron ese sueño absolutamente irreal, fantástico, de creer que a través del colectivismo, del estatismo, se podía crear una sociedad que fuera el paraíso en la tierra. Albert Camus, un escritor que yo admiro mucho, un gran escritor, y que fue un demócrata cabal, dijo siempre esa cosa tan conmovedora, ¿no? Que los fines no justificaban nunca los medios, y quien creía que los fines justificaban los medios estaba siempre amparando las peores violencias, y que eran más bien los medios los que justificaban los fines. Y creo que esa es una maravillosa definición de lo que es el espíritu democrático, el espíritu liberal. No se trata de alcanzar esos fines valiéndose de todos los medios, porque los fines son corrompidos y nosotros utilizamos medios corrompidos para alcanzar esos fines, ¿no? Y creo que esa es la definición de la democracia. La democracia considera que los medios son tan importantes como los fines, que no es verdad que valga todo en nombre de una justicia que está allí lejísimos y que de hecho nunca se llega a alcanzar cabalmente, que ese progreso parcial pero sistemático al final es el que crea sociedades que son mucho más humanas, mucho más vivibles que las otras. Y creo que, digamos, la historia es lo que ha ido demostrándonos que no son las doctrinas estas totalizadoras, quiméricas, las que han hecho avanzar más la justicia, sino esa forma más bien mediocre, resignada a la imperfección que representa el camino democrático, el camino gradual, esa lucha que es parcial pero constante contra la injusticia que representa el espíritu democrático. Esa mediocridad muchas veces a los artistas y a los intelectuales les repugna, y por eso caen tan fácilmente en la seducción totalitaria. Hola, mi nombre es Amanda Hidalgo, soy de Ecuador. Un gusto de verdad poder conversar con usted, y mi pregunta es: ¿cuál cree usted que es el mayor obstáculo en la propagación de las ideas de libertad en un escenario de gobiernos estatistas que toman los medios de comunicación, se apoderan de ellos para transformar el término liberal en un término peyorativo, insultante, que inundan de miedo a las personas y cambian la cultura del pensamiento de las personas para que sientan temor por las ideas de libertad? Entonces, ¿cuál es la mayor motivación que nos puede impulsar para seguir en pie de lucha, para tratar de volver a dar al liberalismo el sentido que debe tener? Bueno, digamos, el problema es que sobre el liberalismo pesa, desgraciadamente, una satanización, ¿no?, muy fuerte, y no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Todavía en muchos lugares la idea del liberalismo se asocia a la idea de la explotación, se asocia a la idea fría y deshumanizada de una doctrina económica que parece prescindir enteramente de toda preocupación humana, en nombre de un realismo que es puramente económico, ¿no? Eso es falso, pero hay muchos supuestos liberales que sí son eso, ¿no? Hay, entre los economistas sobre todo, algunas personas peligrosísimas que están convencidas que si hay un mercado libre, todo se resuelve. Y eso es un disparate absolutamente monumental, eso es una mentira. Y además no hay un gran pensador liberal que haya sostenido semejante cosa, nunca, ¿no?
Pero, desgraciadamente, sí hay en nuestro mundo muchos economistas que han llegado a esa, digamos, deformación de creer que el mercado es la panacea para todos los problemas de la humanidad, ¿no? Entonces, por otra parte, también, digamos, ha contribuido a degradar la idea liberal que muchos regímenes, como los regímenes militares, dictatoriales, desarrollistas, se llamaban liberales y se identificaban supuestamente con el liberalismo. Establecían censura, reprimían, a veces torturaban, mataban, se proclamaban liberales. Entonces, claro, todo eso ha contribuido a crear una gran confusión y la izquierda, sobre todo en América Latina, pues ha contribuido muchísimo a esa depravación de la idea liberal, de la doctrina liberal. Entonces, yo creo que eso ha comenzado a cambiar, afortunadamente, precisamente por el gran desprestigio del comunismo, ¿no? Hoy día hay que ser muy ciego, hay que ser, digamos, muy fanático para creer que el comunismo resuelve los problemas sociales. ¿No es verdad? Porque si uno mira la realidad y ve qué es lo que pasa con el comunismo, qué ha pasado con el comunismo, qué ha ocurrido con la Unión Soviética después de 70, 80 años de comunismo, todo eso se vino abajo, se deshizo, y se deshizo por putrefacción interna. No hubo agentes externos que acabaran con la Unión Soviética. Fue una sociedad tan absolutamente incapaz de resolver los problemas básicos, ¿no es cierto?, económicos, sociales, culturales, que simplemente se desmoronó, se pudrió, se aguanó y desapareció, ¿no? China se dio cuenta a tiempo y China se convirtió del comunismo radical, en su expresión maoísta, en un país capitalista salvaje, ¿no? Un capitalismo absolutamente salvaje, que no existe en ningún país democrático un capitalismo tan absolutamente duro, rígido, capitalismo sin sindicato, capitalismo sin ningún tipo de, digamos, defensa de los derechos básicos de un obrero, trabajador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queda del comunismo? Quedan esos países que son como anacronismos vivientes, Cuba, Corea del Norte, eso es lo que queda del comunismo. Entonces, puede ser Cuba, puede ser Corea del Norte un ejemplo para una sociedad que quiere acabar con el subdesarrollo. No, eso es absurdo. Bueno, ese gran desprestigio, ese tremendo desprestigio de la idea comunista, de la teoría marxista, creo que ha ido devolviéndonos a nosotros los liberales un espacio y una cierta consideración que habíamos perdido casi por completo, ¿no? Pero ahora depende de nosotros que el liberalismo pierda esos contenidos caricaturales, como ya ha sido ridiculizado y como ya ha sido combatido, y vuelva a representar lo que el liberalismo representó cuando apareció en la historia. El liberalismo nace como una fuerza tremendamente progresista y revolucionaria, que se opone a los absolutismos, que se opone a las sociedades verticales, que se opone al fanatismo religioso, que pide una sociedad laica, lo cual no quiere decir una sociedad antirreligiosa, ni muchísimo menos, sino laica, una sociedad donde el Estado y la religión tengan su propio espacio, que combate el racismo, que combate la servidumbre, que lucha por la igualdad. La noción de derechos humanos es una idea profundamente liberal, que le da al liberalismo una fuerza transformadora extraordinaria. Y ahí están los ejemplos. Las sociedades que han progresado más, ¿qué cosas son? Son encarnaciones de ideas que son profundamente liberales. Al mismo tiempo, pues los liberales tenemos que ser muy conscientes de que con todo lo que hemos contribuido a través de estas ideas a hacer avanzar a la humanidad, no hemos alcanzado ni vamos a alcanzar la perfección, que vamos a ser siempre imperfectos y que por lo tanto tenemos que mantenernos muy vivos,
seguir aprovechando las experiencias de la realidad e ir constantemente perfeccionando esas ideas, esas instituciones, esas convicciones que representan el liberalismo. Yo creo que, digamos, si miramos hacia atrás, vamos avanzando muchísimo. Vamos avanzando, vamos cada vez ganando más espacio, conquistando más gente, pero a diferencia de los totalitarios, nosotros no queremos que haya unas leyes de la historia que vayan. No, la historia puede cambiar en cualquier dirección y depende fundamentalmente de nosotros la dirección que tome, los cambios que se produzcan. Por eso es muy importante participar, actuar, intervenir y al mismo tiempo en el campo político no dejar que las ideas nos aparten de la realidad, ni tampoco que el pragmatismo nos aparte del campo intelectual, del campo de las ideas. Ambas cosas tienen que estar juntas para que realmente seamos muchísimo más eficaces y tengamos esa noción camusiana, ¿verdad? De que los medios son tan importantes como los fines, que los fines no pueden de ninguna manera obnubilarnos el tema de los medios, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Estoy Hernán Arana, recién egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un gusto poder dirigirme a usted, don Mario. Don Mario, usted hablaba sobre institucionalismo y orden económico y crecimiento económico. Nos decía que siempre el crecimiento económico debería ir respaldado por la institucionalidad o por las instituciones que se dan en la sociedad, ¿no? Bueno, no es un secreto que el crecimiento económico en el Perú está ya desde un tiempo a esta parte y que afuera nos ve muy bien. Prueba de ello es que hace unos minutos Delfina, que es argentina, le decía al doctor Iván Alonso que ella quisiera desde aquel tiempo poder decir, como él decía, que el Perú está encaminado y que en este país se respetan las libertades. Entonces aquí conversando con Carlos decíamos, pucha, qué bacán, qué bonito se siente escuchar eso, qué bonito y qué raro escuchar eso de una persona extranjera sobre el Perú. Eso es verdad, afuera no es así. Sin embargo, gran porcentaje de la población interna todavía tiene una percepción que sobre la institucionalidad que está por los suelos, que hay corrupción, que hay gobiernos ineficaces e incapaces, que no funcionan las instituciones como la Policía Nacional, hay una inseguridad boyante. Entonces, ¿cómo hacer, no? ¿Cómo hacer para que se dé la institucionalidad en ese sentido que respalde este crecimiento económico? Para que no pasen 10 años y decir, pucha, hace un tiempo vivimos una primavera económica nada más y quedó en eso, sino para que en 10 años de repente hablar con un país que ya consolidado, ya desarrollado, porque las instituciones precisamente respaldaron el orden económico, el crecimiento económico, y así se dio. ¿Cómo hacerlo? Gracias. Seguir haciéndolo. Hay que hacerlo. Mire, no debemos comparar la situación del Perú de hoy con el ideal, porque estamos lejos de alcanzar ese ideal. Pero sí debemos comparar la situación del Perú de hoy con lo que era el Perú hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Y entonces sí, ese cotejo es muy alentador porque hemos progresado muchísimo en comparación con ese pasado, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Hace 20, 30 años hablar de economía de mercado en el Perú ya era difícil, era riesgoso. Uno inmediatamente pasaba a conformar una minoría. Incluso hablar de democracia no le gustaba a todo el mundo. Y entre la gente joven, precisamente la palabra democracia no era una palabra que ilusionara, que levantara el ánimo. No, la democracia parecía la máscara de la explotación. Había que hablar de revolución, había que hablar de socialismo. Los jóvenes idealistas eran socialistas, eran revolucionarios, eran comunistas. Los demócratas, ser demócrata uno pensaba en viejos, ¿no? Viejos más bien cadavéricos, completamente anquilosados. Esa era la idea que mi generación, por ejemplo, tenía de la democracia. Cuando los jóvenes tenían una inquietud, no eran demócratas, eran más bien revolucionarios, socialistas. Bueno, eso ha cambiado muchísimo y ha cambiado en el sentido justamente del progreso.
Claro, si usted compara la sociedad peruana de hoy con la sociedad ideal que quisiéramos tener, hay imperfecciones tremendas, desde luego, imperfecciones tremendas que hay que corregir. Tenemos, por ejemplo, un poder judicial, que es un poder judicial que es ineficiente y que está corroído por la corrupción. Hay jueces honestos, desde luego, pero hay unas prácticas que todavía siguen regulando en mucho las decisiones de los jueces, y nosotros los liberales sabemos que si no existe el respeto de los contratos, nunca va a funcionar realmente como debe funcionar una economía de mercado. Que la propiedad privada, que es tan absolutamente fundamental, central, para que una sociedad progrese, no cuenta en un país donde el Poder Judicial no funciona eficazmente con las garantías suficientes como para justamente darle a ese progreso económico una estabilidad, una continuidad. Nuestra vida política también es muy imperfecta, aunque ha progresado muchísimo desde la época de Fujimori, desde la época de Velasco, desde la época de Odría, porque tenemos una democracia que todavía es muy imperfecta, por supuesto, muy imperfecta. No tenemos partidos políticos dignos de ese nombre, ¿no? Los partidos políticos son ineficientes, muchas veces hijos de cúpulas. Las elecciones hacen que los partidos políticos funcionen por razones aluvionales y de circunstancias, pero ese canal de la participación, que es un partido político en una democracia, no existe en nuestro país como deben existir y como deben funcionar los partidos políticos. Desde luego que donde uno mira encuentra imperfecciones por doquier, pero lo notable es que tenemos un marco donde hoy día esos problemas pueden ser encarados y pueden ser resueltos pacíficamente. Eso lo permite hoy día la realidad peruana, porque tenemos una democracia, porque tenemos un pluralismo y porque además hay una cultura que va introduciéndose en el Perú, que es la cultura de la coexistencia. Eso también, afortunadamente, ya lo viven ustedes y eso es nuevo en la historia peruana. Nosotros no estábamos acostumbrados en el Perú a coexistir pacíficamente pensando diferente. No, había unos enconos, unos odios, unos resentimientos, unos rencores tan fuertes en nuestra sociedad que impregnaban la vida política y creaban verdaderas cesuras. Ese es uno de los efectos de las dictaduras. Yo nací a la racionalidad bajo una dictadura. La tragedia de mi generación fue esa. La dictadura de Odría, pues nosotros éramos niños cuando empezó, y cuando la dictadura de Odría terminó 8 años después, ya éramos hombres hechos y derechos, y toda la experiencia esa tan rica, tan importante de la juventud la pasamos en un país donde no había partidos políticos, donde había una censura muy estricta de prensa, donde ya hablar de política resultaba subversivo. Estudiábamos en universidades donde los profesores estaban muchas veces presos o exiliados, donde había soplones en las clases disfrazados de alumnos. Nosotros vivíamos en una especie de inseguridad, de temor. Entonces, fíjense, si comparamos el Perú de esos años y el Perú de estos años, pues hay una diferencia muy notable. Entonces, los problemas hoy día están allí, pero se pueden resolver. Hay maneras de resolverlos y hay manera de resolverlos pacíficamente a través de instituciones que, aunque funcionen imperfectamente, son las instituciones de la democracia, es decir, las instituciones de la civilización para encarar los problemas y resolverlos. Entonces creo que esa es la gran tarea de los jóvenes ahora. Tienen unas posibilidades, tienen los instrumentos básicos necesarios para atacar esos problemas, encontrarles una solución, y hay que hacerlo. Y para hacerlo no hay más remedio que participar en la vida cívica y en la vida pública y en la vida política y comprometerse y actuar. A muchos jóvenes hoy en día, pues la política les repugna porque les parece que la política es sucia, que la política es mediocre. Y eso puede ser cierto, pero si todos pensamos lo mismo, al final la política va a quedar en manos solo de la gente sucia, mediocre, ¿no? Tenemos que convencer a los inteligentes que vayan a hacer política, a los decentes que vayan a hacer política, que la única manera
a decentar la política es empujando a la gente decente a hacer política. Y si la gente decente hace política, y si la gente inteligente hace política, pues la política se va a convertir en una cosa muy diferente, ¿no? Para los jóvenes debería ser estimulante una aventura tan rica como transformar un país, sacarlo de su desarrollo, convertirlo en un país desarrollado, acabar con las grandes injusticias que en nuestro país tienen que ver con una estructura, ¿no es cierto?, una estructura social, cultural, que de hecho crea una desventaja de nacimiento entre las personas, entre los peruanos, y eso se puede corregir. Eso se puede corregir. Eso en los países más avanzados del mundo existió en el pasado y ha ido desapareciendo gracias justamente al progreso de la democracia, al progreso de la libertad. Y en nuestro país, desde luego que se puede corregir. De hecho, se ha corregido mucho en relación con el pasado, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho reducir la pobreza considerablemente en los últimos años. No es suficiente, desde luego que no es suficiente, pero hay más posibilidades de que hoy día cada peruano tenga las oportunidades. Hoy día hay mucho más oportunidades para los peruanos que en el pasado, aunque muchos peruanos todavía no tengan oportunidades. Pero eso digamos, la maravilla es que eso hoy día se puede conseguir a través de métodos pacíficos, porque las estructuras básicas de la democracia, de la libertad, están allí, están al alcance de nuestras manos, y lo que no debemos permitir es que eso se detenga y sobre todo que no retroceda, que no venga una involución, que es algo que siempre puede ocurrir en un país, ¿no es verdad? Entonces, por eso creo que es, muy importante que la idea de la política que muchos jóvenes tienen hoy día en toda América Latina, porque eso es algo generacional, ¿no?, cambie y tengamos ese convencimiento de que la política puede ser una vocación hermosa, puede ser una vocación tremendamente creativa, y lo que les gusta a los jóvenes es una gran aventura, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Julio Ponte, soy de Venezuela. Realmente un placer poder hacerle una pregunta. Usted hablaba de que el liberalismo en la práctica a veces había que hacer reducciones y correcciones. Quisiera, y me llama la atención, quisiera escuchar un consejo de su parte, en vista del trabajo y la experiencia que usted ha tenido, en cuanto a una idea contundente con la autocracia que lamentablemente vive Venezuela, ya que la Venezuela decente desea tener una sociedad libre. Quisiera escuchar un consejo. Pues mire, el caso de Venezuela es un caso muy trágico, porque en Venezuela había una democracia. Era una democracia muy imperfecta, era una democracia donde había mucha corrupción, donde había mucho despilfarro, pero había una democracia, y una democracia que estaba más o menos funcionando. Cuando vino el golpe del comandante Chávez, y lo que es una desgracia es que ese golpe fue develado, y fue develado por militares constitucionalistas que respetaron la Constitución, la legalidad, y derrotaron a los militares golpistas. Y el militar faccioso fue juzgado y fue enviado a la cárcel, donde debió quedarse. Fue una irresponsabilidad monstruosa la de Rafael Caldera, de abrir las puertas de la cárcel a un golpista que había sido, digamos, a través de un sistema absolutamente legal, enviado a donde deben estar los golpistas, a donde deben ir los golpistas. Destruir la democracia es el peor crimen que se puede cometer en una sociedad, y ese crimen debe ser sancionado con la máxima severidad. Entonces, ahí nace la tragedia de Venezuela, es decir, no con el intento de golpe. El intento de golpe fue develado, y fue develado por militares que respetaban la ley. Ahora el señor Caldera, por problemas internos, resentimientos internos, con su partido, con su ex partido, abre la puerta, saca al golpista, y por supuesto, con la situación que había, pues ese personaje se convierte en un caudillo. Y no solamente se convierte en un caudillo, sino que una gran cantidad de venezolanos cegados, como ocurre muchísimas veces en América Latina, se entusiasmaron con el hombre fuerte
una vez más en la historia y creyeron que ese hombre fuerte iba a resolver el problema. Eso nos ha pasado a todos los países de Latinoamérica. Nosotros hemos tenido nuestros hombres fuertes. El señor Fujimori, cuando dio el golpe de Estado, probablemente había una mayoría de peruanos que estuvo a favor de ese golpe de Estado. Una vergüenza decirlo, pero la realidad era esa. La realidad, muy triste, que nos avergüenza reconocer, que por eso muchas veces no reconocemos, es que en la mayoría de los casos nuestros golpistas, nuestros caudillos, nuestros tiranuelos han sido populares. El señor Chávez, un personaje absolutamente impresentable, una especie de payaso, retórico, ridículo, ¿no? Bueno, pero Perón era algo distinto a eso. Perón es también otro payaso, que decía idioteces, con gran convicción, una verdad. Inmensamente popular, está muerto hace no sé cuántos años, sigue siendo popular y sigue gobernando Argentina. Desgraciadamente esa es la tradición más antigua de la humanidad. A los seres humanos desde el pasado les ha gustado en determinado momento abdicar de sus responsabilidades y cedérselas a un hombre fuerte para que decida por ellos, resuelva todos los problemas, ¿no? Convertirse en vasallos, en esclavos. Es una vieja tradición de la humanidad. Eso ocurrió a los alemanes, un pueblo cultísimo. Cuando Hitler sube al poder, un payaso ridículo, un fanático, el pueblo más culto de Europa, cae de rodillas. En Italia no ocurre con Mussolini, también otro payaso, pero es un hombre ridículo. Y sin embargo, el país más sensible, con la tradición más rica cultural de Europa, cae de rodillas. No hay pueblo que esté vacunado contra eso. Por eso es que es tan importante mantener vivas las instituciones democráticas, la idea democrática, la convicción democrática, que es lo único que puede prevenir esas abdicaciones colectivas, ¿no? Que convierten a los grandes tiranuelos, a los grandes caudillos en seres semidivinos, ¿no? que una sociedad empieza a adorar, ¿no? Pero no hay que creer que uno está vacunado contra eso, nadie está vacunado contra eso. Los países más avanzados de pronto tienen esas involuciones, ¿no? Pero yo soy optimista con Venezuela, ¿sabe usted? Porque yo creo que, a diferencia de lo que ha ocurrido en Cuba, por ejemplo, fíjese, el Cuba me parece un caso muy trágico, porque da la impresión de que el castrismo ha esterilizado, ¿no? La capacidad de reacción de todo un pueblo. Hay figuras que son admirables para quitarse el sombrero, desde luego, resistentes, pero son casos más bien aislados. El pueblo da la impresión de que o está resignado o su sueño es escapar, llegar a Miami, trasladarse en masa, pero resistir, combatir, no. En cambio en Venezuela sí. En Venezuela en esos 14 años ha habido siempre un sector que ha mantenido la lucidez, que no se ha dejado arrollar, digamos, por este contagio religioso, colectivo, del culto al héroe semidivino, y ha resistido con gran coraje, y ahí está dando la pelea. Y yo creo que ahora el tiempo está de su parte. Ojalá ganar estas elecciones, me parece que es muy difícil, pero bueno, la batalla desde luego la están dando y la van a seguir dando. Y lo que sí creo que está en un proceso, ahora sí, de delincuencia, que es el chavismo, y toda la parafernalia esa ideológica ridícula del socialismo del siglo XXI, de la revolución bolivariana, una retórica insulsa y completamente despojada de toda seriedad y de todo contenido, digamos, en un mundo donde lo que eso representa está absolutamente derrotado por la realidad, por los hechos, ¿no? O sea que yo creo que para Venezuela no solo hay esperanzas, sino esperanzas a corto plazo, de que, digamos, desaparezca este sistema, ¿no? Que además está destruyendo al país, ¿no? Mucho más trágica me parece la situación de Cuba. Creo que la situación de Cuba sí es realmente trágica, porque aunque desde luego eso no va a ser eterno, ni muchísimo menos, la salida me parece más lenta y más difícil, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Flor de María, soy de Trujillo, Perú. De antemano, muchas gracias por la respuesta que me va a dar. Y mi pregunta iba en el sentido de, bueno, usted
hablaba de partidos políticos que muchas veces se comportan como cúpulas. Más o menos en ese sentido va mi pregunta, y es que en el contexto del avance, crecimiento, progreso económico que está teniendo nuestro país, si existe una relación directa con la institucionalización de los partidos políticos, y de ser el caso, ¿por qué este crecimiento económico no ha ido de la mano con el fortalecimiento de partidos políticos en nuestro país? Y más bien muchas veces hemos visto organizaciones que giran en torno a caras personalizadas, que sin ellas muchas veces se encuentran a la deriva, o mucha volatilidad en el tema de partidos políticos. Gracias. Yo creo que hay un desfase muy grande entre lo que es hoy día la vida económica en el Perú, en lo que se refiere a las élites económicas, las empresas, los empresarios, y no me refiero exclusivamente a los empresarios que proceden, digamos, de las clases más informadas, sino a los nuevos empresarios, a los empresarios emergentes que salen de sectores más bien populares. Creo que hay allí una modernidad evidente que está detrás de ese enorme progreso económico que vive el Perú desde hace algunos años. En cambio, en el campo político sí tenemos un subdesarrollo muy profundo, y creo que se ve sobre todo en la total inoperancia de los partidos políticos, que de hecho no existen. La verdad es que no existen cúpulas. Algunos tienen una existencia menos irreal que otros, pero realmente no hay ni un solo partido político que realmente tenga una existencia que se pueda llamar nacional, con bases que están activas, en las que realmente el partido tiene no solo una organización política, sino una vida intelectual. No, eso ha ido desapareciendo en el Perú, ha ido más bien extinguiéndose, y se ha ido extinguiendo precisamente por la incapacidad de esos partidos para mantenerse en la actualidad y ser efectivamente representativos, ¿no? Ahora, eso no impide que el Perú siga progresando, pero sí creo que es un riesgo muy grande para la supervivencia de la democracia política, porque la democracia no puede funcionar sin partidos. Los partidos son unas instituciones a través de las cuales se canaliza la participación del ciudadano común y corriente en la vida política, y una democracia no puede funcionar con esas masas que cuando hay elecciones se movilizan y que luego se desmovilizan. Y creo que es uno de los, digamos, problemas que tenemos que enfrentar en nuestros días, el hecho de que los partidos políticos prácticamente no existan, sean simplemente cúpulas, y que no haya esas instituciones que canalicen la participación y la mantengan viva, dinámica, porque el problema de la falta de partidos políticos es también el problema de la indiferencia, ¿no? Ciudadana en la vida pública, en la vida cívica, y que esta vida cívica pues no tenga un contenido que esté a la altura de las necesidades de una democracia. La fiscalización, la alternancia, todas esas, digamos, funciones que son indispensables en una democracia. Si los partidos políticos no existen, se deforman, se deshacen, y entonces el caudillismo empieza otra vez a funcionar a nivel local, ¿no? Y esa es una enorme deficiencia de la vida democrática. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución es que los partidos dejen de ser lo que son y se conviertan en una cosa más moderna, más representativa, más eficaz, y esa también es tarea de los jóvenes, ¿no? Esa también es tarea de los jóvenes, que renueven a los partidos políticos existentes o creen en su lugar otros partidos que sean más modernos y más representativos de lo que es la problemática política, social y económica del Perú, ¿no? Es un problema que compartimos prácticamente con todos los países, en algunos más, en algunos menos, pero
tiene que ver eso con el desprestigio de la vida política, de la clase política, ¿no? A eso se debe que haya ese desfase tan grande entre lo que son las estructuras políticas del Perú y lo que es hoy día su vida económica, ¿no? Bueno, Darío Cancino, de Venezuela. Me llamó la atención que usted comentara el hecho de que los fines no justifican los medios. Los fines. Yo creo en eso, pero estos días he pensado un ejemplo con esta película Lincoln. Lincoln. Sí, que hace pensar que, de cierta forma, para acabar la esclavitud, ¿verdad? Había que de cierta forma conseguir votos, ¿no? La forma como consiguió los votos no fueron tan limpias, ¿verdad? No fueron tan limpias, pero tampoco fueron tan sucias, ¿no? Estaban dentro del juego parlamentario. Dentro del juego parlamentario hubo fintas, hubo amagos, pero eso forma parte del juego parlamentario, ¿no es cierto? Una cierta representación en el sentido teatral de la palabra es inseparable de la vida política, ¿no? Pero claramente, digamos, eso es esencialmente distinto a asesinar para conseguir un fin político o de valerse de la mentira más flagrante o de la calumnia o digamos, hay ciertos valores que son los que determinan los límites entre los fines, ¿no? Y los medios. Pero lo que sí es seguro, que si uno cree que el fin justifica los medios, el resultado es la violencia siempre. Es una violencia que puede alcanzar a veces unas dimensiones vertiginosas. Buenas tardes. José Mendoza, estudiante sanmarquino, como usted alguna vez lo fue. Hace tiempo ya. Bueno, justamente teniendo en cuenta la frase que usted dijo sobre que los medios en verdad justifican a los fines, entonces los medios que se utilizaron durante la serie de gobiernos en América Latina, como Fujimori, Pinochet, entre otros, justifican las liberalizaciones económicas. No, yo creo que no justifican. Yo creo que, digamos, una dictadura nunca se justifica. Si usted es un demócrata, usted no puede justificar una dictadura en ningún caso. Absolutamente en ningún caso. Esa es mi pelea con muchos peruanos que se creen liberales y que justificaron el fujimorismo. Yo los he criticado muy duramente porque creo que se equivocaron garrafalmente. Es decir, aceptar una dictadura porque una dictadura puede traer buenas medidas económicas es una traición de los principios básicos de lo que es la democracia, de lo que es la doctrina liberal. En ningún caso una dictadura se justifica. En ningún caso. El señor Fujimori cometió un crimen imperdonable. Fue elegido democráticamente y destruyó la democracia que lo llevó al poder. Que tuviera un gran respaldo popular no lo justifica en absoluto. No lo justifica en absoluto. Eso lo único que demuestra es la extraordinaria irresponsabilidad y la poca seriedad democrática que decía tener. ¿Cuál es el precio que ha pagado el Perú por ese golpe de Estado? Bueno, incalculable, absolutamente incalculable, no solo desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la corrupción, la espantosa corrupción que significó la dictadura del señor Fujimori. ¿Cuánta plata se robó en esos años? ¿Cuánta plata? No se sabe cuánto, pero 6.000 millones de dólares es un cálculo que se llegó a hacer y que está hoy día, lo que el Perú ha recuperado en esos miles de millones que se robaron, han sido 140 millones de dólares, como usted sabrá seguramente.
Y los otros miles de millones de dólares ahí están, en Singapur, en el Japón, ¿no? Esperando que los beneficiarios salgan a disfrutar de ellos alegremente. Esos millones de dólares están manteniendo la ficción del fujimorismo. El desprestigio de la idea política viene de regímenes como el que encarnó el señor Fujimori. Por eso es que mucha gente cree que la política es despreciable y que la política de ninguna manera debe atraer a los jóvenes talentosos, a los jóvenes capaces, porque la política es eso, y eso que fue el señor Fujimori con sus cómplices. De tal manera que no hay que caer en esa insensatez de creer que una dictadura puede ser el camino más corto hacia el desarrollo. El desarrollo no puede estar separado de la legalidad, de la libertad, del respeto a los derechos humanos. Esos son valores absolutamente fundamentales y esenciales del pensamiento liberal. No es la economía de mercado el valor único, supremo, ¿no es cierto?, del pensamiento liberal. Quienes lo han creído así y han actuado en consecuencia son los que han desprestigiado enormemente la idea del liberalismo, y la que han hecho que sobre nuestras espaldas pues caiga esa noción de que el liberalismo única y exclusivamente piensa en términos económicos y que por eso es una doctrina deshumanizada. Tenemos tiempo para una pregunta más. Yo iba a dar la palabra aquí, perdóname, acá en el centro, este lado ya he tenido, y él era uno de los primeros que tenía la mano alzada. Gracias. Andrés Castañeda, de Tacna, Perú. Bueno, mi pregunta va con una palabra que usted ha usado bastante durante su exposición, que es derechos humanos. Usted en un momento señaló que es un tema bastante profundo. Muchas veces vemos que las personas que tienen una ideología de izquierda critican el liberalismo económico, la política económica, diciendo que ésta se aparta del tema de los derechos humanos. En base a ello, ¿cómo ve usted la relación del desarrollo económico en el Perú, el crecimiento que el Perú ha tenido en materia económica, con la realidad y el desarrollo o la situación de los derechos humanos también en nuestro país? Gracias. Yo creo que en una democracia los derechos humanos son siempre más respetados que en una dictadura. Aunque las democracias sean muy imperfectas, tengan sistemas judiciales corruptos e ineficientes, siempre hay un margen de acción muchísimo mayor que cualquier dictadura para defender los derechos humanos. El hecho de que haya una libertad de expresión y una libertad de crítica, por ejemplo, es absolutamente fundamental, por lo menos para que se sepa que se están violentando los derechos humanos, que se están cometiendo agravios, injusticias. Esa ya es una manera de poder luchar contra los derechos humanos. Ahora, lo terrible es cuando una dictadura es popular y cuando el Perú ha vivido eso. El Perú nosotros hemos tenido una de las razones por las que la dictadura fue popular fue porque había un movimiento terrorista que mataba gente, que ponía bombas, que sacrificaba inocentes, que secuestraba, que desató una guerra interna absolutamente feroz, implacable, y que por supuesto trajo como resultado también una contrarrevolución absolutamente feroz e implacable. Pero se llenó de sangre, de inseguridad, y en esos periodos, desde luego, es casi inevitable que una sociedad busque, digamos, al hombre fuerte, convencido de que el hombre fuerte va a ser mucho más eficaz combatiendo al terror. Eso tampoco es cierto, eso tampoco es verdad, porque, digamos, si para combatir el terror hay que instalar el terror, otra forma de terror, quien ha ganado es el terrorista. Ha impuesto sus propias reglas de juego, y son sus reglas de juego las que empiezan a imperar y a gobernar una sociedad, que es un poco lo que ocurrió en el Perú durante el gobierno de Fujimori. No solamente los terroristas mataban, el gobierno mataba. Había muertos buenos y muertos malos, había terroristas buenos y había terroristas malos, ¿no? Entonces se cometieron injusticias absolutamente monstruosas, y según la Comisión de la Verdad, 70.000 peruanos murieron en esos años. 70.000 peruanos murieron. ¿Y cuántos quedaron heridos? ¿Cuántas familias quedaron profundamente destruidas o afectadas por lo que ocurría en el Perú? Pues es
incalculable, innumerable. Nosotros no debemos permitir que se llegue nunca a una situación de ese tipo, porque cuando se vive en esas situaciones, entonces ya la violencia no hace, digamos, discriminación. La violencia se expande por doquier y, por supuesto, siempre las principales víctimas son los más pobres, los más desamparados, ¿no? Entonces, la democracia es la mejor defensa que tenemos contra esos excesos, contra esas situaciones absolutamente extremas, y por eso la democracia debe ser defendida siempre en todos los casos, aún en aquellos en que la democracia parece absolutamente inoperante, imperfecta, incapaz de, digamos, encontrar las soluciones para los problemas, porque hay que partir de la base que aún con toda esa imperfección, la capacidad de acción que tiene una sociedad es siempre muchísimo mayor cuando está en un régimen de legalidad que cuando está en un régimen de pura arbitrariedad. Lo que significa una dictadura para un pueblo, afortunadamente ustedes eso no lo han vivido, ustedes son muy jóvenes, pero los que hemos vivido eso lo sabemos, que ese es el horror absoluto, vivir en una sociedad donde uno no sabe qué cosa es verdad y qué cosa es mentira, donde las cosas que lee en los diarios o oye en las radios o en la televisión no sabe hasta qué punto expresan o deforman enteramente la realidad en que se vive. El hecho de que en cualquier momento tú puedas ser detenido y te puedan llevar a un calabozo y te puedan matar a golpes o puedas desaparecer, o que ciertas personas puedan utilizar ese sistema para sus venganzas personales, para sus beneficios económicos, y que el individuo cada vez sea más vulnerable, el individuo que no forma parte del poder, de la nomenclatura del poder, viva completamente desguarnecido, desamparado, ¿no? Y en un momento dado además quede como confinado, sin libertad mínima para tomar iniciativas, para moverse. Bueno, ese es el mal absoluto para una sociedad, y eso es lo que debe ser evitado a toda costa, sin caer jamás en esa insensatez de creer que ese sistema, un sistema de esa naturaleza, puede ser el camino más corto o para la paz o para el desarrollo. No hay un solo caso, en que eso se pueda demostrar. Y de hecho, cuando miramos nosotros a las sociedades que son más respetables, con las que han llegado más lejos, no solo en su desarrollo económico, sino también en su desarrollo social, en su desarrollo cultural, lo que vemos es un largo proceso de perfeccionamiento y mejora de las instituciones democráticas. No dictaduras que hayan acortado el camino y les hayan permitido más rápidamente alcanzar esos niveles de desarrollo. De tal manera que yo creo que la primera obligación, digamos, de un liberal, de un demócrata, es defender la democracia y defender la libertad en todos los casos y en todos los niveles, en todos los órdenes de la vida social, sin sacrificarle uno solo, ¿no? Bueno, pues nada, les agradezco mucho. Ha sido